Buenas noches a todos, gracias por sintonizarnos en este momento que comenzamos nuestra transmisión en vivo, nuestro estudio bíblico. Eh, Estamos aquí para traer palabra, traer una luz en medio de este momento difícil, adverso. Solo déjenme compartir y quiero motivarles a todos los que están en este momento comenzando a ver la transmisión, que también le den compartir a través de sus redes sociales para que más personas puedan ver esto. Ahora mismo, solo déjenme poner esto aquí. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar aquí esta noche. Vamos a continuar esta noche con valga la redundancia, la continuación del tema que comenzamos la semana pasada. Comenzamos tratando de contestar la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y la semana pasada comenzamos a ver algunas cosas sobre eso y aprendimos que, entre otras cosas, Dios permite el sufrimiento para mostrarnos cuando algo no está funcionando bien, cuando algo no está bien. Está ahí en la pantalla, pues, o sea, ahí está. Sí, está ahí, ok. Dios permite el sufrimiento para alertarnos. De eso hablamos la semana pasada. Y antes de continuar, me gustaría que pudiésemos hacer una oración ahí donde usted está, pedirle al Señor que tome el control de este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor amado, reunidos a través de este medio de las redes sociales. Te queremos pedir, Dios bendito, que puedas tú en este momento traer a nuestra vida la luz que necesitamos. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, traiga la revelación que nos urge para este momento. Y que cada persona que a la distancia está escuchando esta palabra tuya pueda ser tocada por ti, alentada, fortalecida. En el nombre de Jesús te damos gracias y te rogamos que abras los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Ok. Entonces aprendimos que la primera razón por la que el Señor permite el sufrimiento es para alertarnos. Solo quiero retomar algunas palabras que dijimos la semana pasada. Que cuando hablamos del sufrimiento no estamos hablando de algo sencillo, es un asunto muy delicado. No podemos dar respuestas a la ligera cuando hablamos del sufrimiento. Pero que Dios tiene respuestas acerca de eso y lo dejó plasmado en la Biblia. La palabra de Dios tiene respuestas para todas nuestras preguntas, inclusive para esta pregunta tan difícil. Dios nos enseña las razones del por qué nosotros sufrimos. Y aunque no sean las respuestas que nosotros quisiéramos escuchar, fue algo que mencionamos la semana pasada, no son necesariamente las respuestas que quisiéramos escuchar, pero son las respuestas que Dios nos da en su palabra, en la Biblia. Y de eso se trata este estudio, de poder ir a la Escritura, no a lo que yo deseo que sea, no a mis anhelos, no a mis sueños, sino a lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia. Así que aprendemos varias razones del por qué Dios permite el sufrimiento. Aprendimos que el sufrimiento vino a causa del pecado. Cuando el hombre pecó, abrió la puerta para que la muerte entrase, eso dice la Biblia, y una vez que entró la muerte no entró matando en el momento en que entró, sino que comenzó a desgastar el cuerpo del hombre y la mujer, a desgastar sus emociones, a contaminar sus pensamientos, hasta llevar al hombre a la muerte. La primera muerte que la Biblia registra después del pecado de Adán y Eva fue el asesinato de uno de los hijos de precisamente Adán y Eva. Pero quiero que note entonces, Dios no nos hizo para esto, pero el pecado abrió la puerta al sufrimiento. Fue una decisión que el hombre y la mujer tomaron. Decidieron hacer lo que Dios les dijo que no hicieran y como consecuencia vino el pecado, vino la muerte y vino el mal y pues todo lo demás como consecuencia, incluyendo el sufrimiento. Pero ¿por qué si Dios tiene el poder de controlar todo lo que pasa? ¿Y por qué si Dios nos ama tanto, permite que suframos?
Este es el punto por el que estamos aquí reunidos para aprender. Y la semana pasada aprendimos que una de las razones por las que Dios permite el sufrimiento es para alertarnos. ¿Y de qué nos alerta Dios? Pues bueno, Dios nos alerta de que algo anda mal. Aprendimos que el dolor es un mecanismo de defensa. El dolor no necesariamente es malo. Imagínese una vida sin dolor. Suena atractivo, pero no sería viable, no sería bueno del todo. Porque el dolor lo que nos permite es mostrarnos, nos anuncia que hay un mal mayor. Nadie podría saber si tiene infección en el apéndice si no tuviera un dolor abdominal. Nadie podría darse cuenta que tenía un tumor en la cabeza si no padece constantemente de dolores de cabeza. El dolor es un mecanismo de defensa, nos advierte que algo no está bien. Y el dolor me enseña, primero aprendimos, que algo no está bien en el mundo. Y eso comenzó, como ya le mencioné, desde que el hombre y la mujer pecaron. Algo se arruinó en el mundo. Y también algo se arruinó con las criaturas de Dios. Los hombres y las mujeres cayeron. Y a partir de allí los hombres y las mujeres tomamos decisiones. Y la mayoría de nuestras decisiones no son acertadas. Causamos mal con las decisiones que tomamos. A veces son decisiones que cuando las tomamos no estamos pensando en causarle mal a nadie, pero nuestras decisiones, querrámoslo o no, a veces sin quererlo le causan daños a terceros. Así que el sufrimiento viene precisamente porque algo anda mal en el mundo y algo anda mal con las criaturas de Dios. Aprendimos que después de que la creación se contaminó, el diablo entró con sus ángeles, los demonios, y han estado aquí causando mal y sufrimiento en el mundo. Lo aprendimos la semana pasada. Aprendimos que cuando cuando Job atravesó ese momento tan difícil que él atravesó, la Biblia dice que fue Satanás el que provocó ese asunto en él. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que cuando el apóstol Pablo estaba pasando ese tiempo difícil de su enfermedad, él dice que era un mensajero de Satanás el que lo abofeteaba. Quiere decir que el diablo está colaborando, está metido en cada vez que alguien sufre. Muy probablemente el diablo tenga mucho que ver con eso. Eso aprendimos la semana pasada. Aprendimos que el sufrimiento viene como una alerta. Nos alerta de que algo no está bien en el mundo. Nos alerta de que algo no está bien con las criaturas de Dios. Y aprendimos algo también, aprendimos que el dolor me avisa que algo no está bien en mí. Algo no está bien en mí. Cuando el dolor viene a mi vida, no viene sin razón. Aprendimos que Dios no es un ser sádico que se alegra con el sufrimiento de otros. Cuando Dios permite el sufrimiento en sus hijos, en este caso, es porque Él quiere hacer algo con ellos. El dolor en la vida de un hijo de Dios, lo único que está diciendo es que muy probablemente algo no está bien en ellos. Quiero aclarar, y esto también lo mencioné la semana pasada, no es cierto que cada vez que uno sufre, Dios está castigándote o Dios está corrigiéndote. Eso no es verdad. La Biblia cuenta el caso de un hombre que estaba ciego y los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, este hombre está ciego porque hizo algo él o hicieron algo sus padres. Y Jesús le dijo: este hombre no está ciego por ninguna de esas razones. Este hombre está ciego para que en él se manifiesten las obras de Dios. En el caso de ese hombre, como en el caso de cientos de miles o de millones de cristianos que sufren alrededor del mundo, no sufren porque algo malo estén pagando. No sufren porque Dios esté corrigiéndolos por algo que no están haciendo bien. Pero eso tampoco nos exime de pensar, porque la Biblia lo enseña, que hay sufrimientos que nos vienen precisamente porque Dios quiere mostrar que algo no está bien en nosotros. Y a veces los tiempos prolongados de sufrimiento en cualquier área de la vida son permitidos por Dios para que nosotros le prestemos atención. Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Leímos los textos
que apoyaban este pensamiento. Y hoy quiero hablar acerca de otro punto. Dijimos entonces que Dios permite el dolor para corregirnos, pero también Dios permite el dolor como juicio. El sufrimiento a veces Dios lo usa como juicio. Y este es un asunto delicado del que voy a hablar hoy. Porque en vista de todo lo que está pasando en el mundo y esta pandemia y todas las cosas negativas que trae consigo, es como a veces muy espinoso el asunto de mencionar de que Dios está castigando a alguien con esto. Para algunas personas decir esto es hablar de un Dios desconocido, porque Dios es amor. Dios no es así, dicen algunos. Pero aprendimos la semana pasada. Hay textos claros en la Biblia que dicen, Apocalipsis por ejemplo, que leímos, que Dios decía, yo soy celoso y yo castigo y reprendo a los que amo. Quiere decir que Dios usa el sufrimiento también para corregir, pero también lo usa para enjuiciar. ¿Y a quiénes Dios pretende enjuiciar? Bueno, a los incrédulos, a los que no creen en Él, a los que no creen en Jesús, su Hijo, a los que persisten en vivir una vida alejada de Dios. La Biblia dice que el Señor vino para traer vida a la tierra a través de Jesucristo. Los que no tienen al Hijo, dijo Él, no tienen la vida. Los que tienen al Hijo de Dios tienen la vida. Si una persona no ha creído honesta y genuinamente en Jesucristo como el Salvador, no es hijo de Dios y es una persona que podría estar en la lista de Dios para ser enjuiciado. Una persona que no ha recibido el regalo de la salvación puede ser, o la Biblia lo dice así, no puede ser, seguramente será objeto de la ira de Dios en el tiempo futuro. Cuando todo esto acabe y lleguemos al día del juicio, las personas que no hayan creído en Jesús como su Salvador se tendrán que enfrentar al juicio de Dios y serán duramente castigados. Claro, pero mientras no llega ese día, ¿qué pasa? Pues Dios también permite que cosas como estas golpeen a la gente que no cree en Él para corregirlos, para enjuiciarlos y para llamar su atención. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Génesis encontramos que Dios envió el diluvio a la tierra para castigar a la humanidad. En el capítulo 18 del libro de Génesis encontramos a Dios enviando fuego y azufre a las ciudades de Sodoma y Gomorra como castigo por su pecado y por su corazón obstinado de no creer en Dios. La Biblia dice en capítulo 17 del libro de Deuteronomio que Dios permitió que la gente que no creía en el Señor fueran destruidos por Israel. Y en el Nuevo Testamento encontramos que Dios permitió que el rey Herodes fuera muerto. Dios lo mató, dice la Biblia, por ser un rey arrogante. Y la Biblia enseña que en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, que en el tiempo futuro Dios va a enjuiciar a los hombres y a las mujeres que no han creído en Él. Ahora, ¿pero qué pasa hoy en día con esto que está ocurriendo en el mundo? ¿Sabe? No estoy diciendo que me alegra lo que pasa, pero estoy muy seguro que Dios está permitiendo que esta pandemia vuelva a poner a los hombres y a las mujeres de rodillas. Estaba leyendo hace poco a una publicación, una fotografía de uno de los líderes políticos de España, un hombre que es presidente del Partido Comunista de España, un hombre que se ha declarado ateo. Se le ve orando en una iglesia. Un hombre ateo. La fotografía parece ser de hoy o de ayer. Un hombre ateo orando a Dios, porque su hija y su esposa dieron positivo por el coronavirus. No nos alegra eso. Pero cuando veo cosas como esta, vuelvo a pensar lo mismo que le estoy diciendo esta noche. Dios está permitiendo que esta cosa tan dura golpee a la humanidad en todos los estratos sociales y en todas las naciones de la tierra para que los hombres y las mujeres vuelvan a su mirada a Él. Así que le decía desde el principio, el juicio, peor dicho, el dolor, el sufrimiento, no viene a la tierra por gusto, no viene sin razón. Dios lo usa para corregir y para enjuiciar.
Quiero que leamos unos versículos de la Biblia. Por ejemplo, quiero que vea conmigo esta noche, y de esto quiero hablarle esta noche, que también Dios va a usar este tiempo difícil para dirigirnos. Dios usa el dolor para dirigirnos. Cuando una persona se aleja de Dios, se aparta de Dios, el mejor siervo que Dios usa para atraerlo de regreso es el sufrimiento, por extraño que parezca, por extraño que le parezca a usted. Dios usa el sufrimiento para que las personas que se han apartado de Él vuelvan al camino. ¿Cómo puede ser esto? Quiero que vea conmigo, quiero que lo lea. Está el texto ahí que le mencioné, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos, dice, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo está contando su propia experiencia, y Pablo está diciendo que hasta ese entonces la esperanza y la confianza de Pablo se llamaba Pablo. Él se sentía tan bueno, él se sentía tan digno, que él pensaba que cosas como estas no le podían pasar. Pero Dios, dice él aquí narrando su propia experiencia, usó una tormenta, un naufragio en alta mar, en medio de una terrible tormenta, en la que él mismo dice, pensamos que nos íbamos a morir. ¿Ha oído usted la frase esa de que dice, no es lo mismo verla venir que hablar con ella? Pues el apóstol Pablo en otra ocasión había dicho, Dios no pone cargas que nosotros no podamos llevar, lo dijo él. Pero en este momento que se enfrentó a la tormenta, él mismo que había dicho que Dios no pone cargas que no podamos llevar, él mismo acepta que eso que les sobrevino, esa tormenta en alta mar, era mucho más de lo que él podía soportar, a tal punto que dice, creímos que nos íbamos a morir. Quiere decir que Dios usó esa tormenta para llamar la atención del apóstol Pablo, para volverlo a encauzar en el camino correcto, porque aunque era Pablo, él también se estaba apartando de los propósitos correctos de Dios. Ahora, cuando pensamos en esta pandemia y pensamos en todo lo que está pasando en el mundo, Dios está usando el sufrimiento para producir una dependencia saludable de Él en todas las naciones de la tierra. Dios está usando el sufrimiento para dirigirnos hacia Él una vez más. ¿No es verdad que muchos de los que en este momento están viéndome por esta transmisión en vivo son personas que ya no iban a la iglesia, personas que ya no se congregaban, personas que creían que bastaba con ir a la iglesia una vez al mes, una vez cada 3 meses, o algunos pensaban que bastaba con las oraciones que algunos hacían en su casa, una vez cada año, cada 6 meses, qué sé yo? Para algunas personas, su relación con Dios se limitaba precisamente a un, ay Dios mío, cuando algo malo le había pasado, o cuando algo malo pensaba que le iba a pasar. Pero esta situación nos ha vuelto a conducir a buscar a Dios, a la dependencia de Dios. Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10, del apóstol Pablo dijo que él estaba enfermo, tenía una enfermedad que no tenía cura, que él en 3 ocasiones le había pedido a Dios que lo sanara, y la Biblia dice que Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprendió algo maravilloso. El sufrimiento muestra lo débiles que somos en nuestros recursos. El sufrimiento nos demuestra que nosotros no somos lo que pensábamos que éramos. ¿Cómo se veía a sí misma la humanidad en este tiempo? Súper avanzada, con tecnología de punta, carros que casi vuelan,
Hay carros que manejan por usted, las comunicaciones, los artilugios electrónicos que nos hacen la vida más fácil, nos daban la sensación de que teníamos todo bajo control. Y luego apareció esta epidemia y nos dimos cuenta que somos débiles. Nos dimos cuenta que nuestras prioridades estaban atravesadas. Nos dimos cuenta que teníamos valores equivocados, nos dimos cuenta que nuestras metas no eran las correctas y que nuestros sueños no eran los sueños que agradaban a Dios, que vivíamos para el placer, para satisfacernos y nos habíamos olvidado de Dios. Nos dimos cuenta que éramos débiles, que no podemos. Una simple gripe ha matado a más de 40 millones de personas, casi 40 millones de personas. En los próximos días, esa será la cifra. Somos débiles. Así que Pablo dice, me di cuenta a través de mi enfermedad que soy débil. Pero también en este pasaje Pablo dice que el sufrimiento le llevó a la atención de que las cosas realmente grandes e importantes no vienen de él, vienen de Dios. Y por eso le escribe diciendo, cuando soy débil, porque la enfermedad me pone débil, es que entonces soy fuerte. Cuando me doy cuenta que hay algo más allá de mí mismo, cuando me doy cuenta que hay algo más allá de mi entorno, algo más importante que mis cosas, algo más importante que mis proyectos y mis sueños, cuando vuelvo a ver a Dios en el sufrimiento, puedo recuperar la fortaleza espiritual que no tenía y puedo encontrarle sentido a la vida en Dios. El sufrimiento nos obliga a evaluar la dirección de nuestras vidas. Se lo repito, el sufrimiento nos obliga a evaluar la dirección de nuestras vidas. Si no, vea el ejemplo de Jonás. Jonás fue enviado por Dios a un lugar específico para predicar. ¿Y qué hizo él? Se fue en dirección contraria. Así que Dios envió una tormenta y preparó una bestia marina para que lo tragara. Y entonces dijo, ahora iré donde tú me dijiste. La tormenta no era para matar a Jonás. El pez no era para matar a Jonás. Era el sufrimiento que él experimentó, era para corregir el rumbo de tu vida. La tormenta que estamos pasando hoy, mis amados hermanos, es para corregir el rumbo de nuestra vida. Incluso de aquellos que creían que estaban bien con Dios, porque iban a la iglesia el domingo, porque servían en un ministerio de la iglesia, pero probablemente teníamos cosas ocultas que solo usted y Dios sabían. Y esto te ha vuelto a pensar, te ha puesto a pensar una vez más en que necesitas corregir el rumbo de tu vida. Mientras sufrimos, podemos optar por desesperarnos concentrándonos en nuestros problemas o podemos optar por la esperanza, reconociendo que a largo plazo Dios tiene un plan de bien para nosotros, que esto al final producirá cosas extraordinarias para nosotros, que esto al final sacará de nosotros, oiga, todo aquello que Dios en un momento puso cuando Cristo Jesús se metió a vivir dentro de nosotros. Dios está permitiendo esto para que nosotros podamos dejar de pensar tanto en lo temporal de la tierra y comencemos a pensar en lo eterno del cielo. El dolor nos obliga a ver mucho más allá de las circunstancias momentáneas. Cuando sufrimos enfermedades de las que nosotros sabemos que no hay cura, precisamente uno piensa en el cielo, piensa en la vida más allá de la tierra. Así que esta pandemia nos tiene que hacer pensar obligatoriamente que no todo es aquí, que hay una vida después de esta, que el cielo puede ser la posibilidad para usted si cree en Jesús, o el infierno. La Biblia dice claramente que los que no han creído en Jesús como el Salvador, porque por eso es el Salvador, porque vino a salvarte de la condenación del infierno que recibirías a causa de tus pecados. Si no recibimos al Salvador y morimos, seremos atormentados eternamente en el infierno. Así que al pensar que esta pandemia nos puede matar, tiene que obligatoriamente hacernos pensar en que hay algo más allá de lo que hasta hoy hemos vivido. Está Dios, Jesús,
el cielo. Y la Biblia dice que cuando creemos en Jesús como el Salvador, el cielo se nos es otorgado como un regalo. Este episodio difícil de la humanidad tiene que hacernos pensar, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me puso aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para dónde voy después de estar en esta tierra? Así que nosotros necesitamos, para encontrar estabilidad emocional, también saber que la vida no solamente es aquí. Dios no quiera, si algo le pasa, y quizás no sea este virus, si algo le pasa y le corta la vida, usted puede encontrarse con Dios al morir. La Biblia dice así, Romanos capítulo 8, versículo 18, dice la Biblia estas palabras: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo no está tratando nuestros problemas con ligereza, sino que está tratando de que los creyentes, los cristianos, pudieran ver a través de la luz del sufrimiento la eternidad que les espera. Y Pablo dice que lo que estamos viviendo hoy, por muy difícil que sea, no se compara con la gloria que recibiremos cuando nosotros vayamos a estar con el Señor. Así que el sufrimiento entonces viene para encauzarnos, para redirigirnos. Y número 3, el sufrimiento también viene para moldearnos. A los entrenadores de atletismo en Estados Unidos, a estos entrenadores atléticos gringos les gusta usar la frase no pain, no gain, que significa no hay dolor, no hay ganador. Sin dolor no hay ganador. Y el ejercicio físico puede tener obvios beneficios físicos, porque hacer ejercicio duele. Y cuando usted va a hacer ejercicio, y si usted va a un gimnasio, el instructor le dice que si duele un poco, por lo menos el ejercicio está funcionando. Si usted está haciendo un ejercicio y eso no le provoca dolor en su músculo, entonces el ejercicio no sirve. No está poniendo en el músculo la tensión correcta para que el músculo se fortalezca y crezca. El dolor es necesario para que el músculo se fortalezca y crezca. Por eso es que sin dolor no hay ganador. Ahora, ese dolor que uno decide tener voluntariamente cuando va a hacer ejercicio, uno sabe que a la larga le va a producir beneficios. Pero también el dolor que no escogemos, la enfermedad, los accidentes, las crisis emocionales, las crisis económicas, los dolores que nos vienen de repente, dolores que no escogemos, también pueden producir ganancia en tu vida. Dios quiere usar y puede usar el dolor y el sufrimiento para amoldarnos. Dios puede sacar gran ganancia de este tiempo difícil. Se lo dije al principio y se lo voy a repetir una vez más. Usted no está sufriendo por gusto. Usted no está confinado en cuarentena porque a Dios se le fue de la mano esto. Usted no está corriendo el peligro de morir por una pandemia, en un virus del que no hay cura, porque Dios se descuidó por un momento. No, todo esto tiene un plan. Dios está moldeando tu carácter con esto. Pablo lo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, me encanta esta palabra, la tribulación produce, la pandemia produce, la cuarentena produce, la crisis económica produce, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pablo introdujo su afirmación acerca de los beneficios del sufrimiento diciendo, nos gloriamos. Otra versión dice, nos alegramos en las tribulaciones. ¿Cómo puede una persona alegrarse por las tribulaciones, por la crisis que vivimos ahora? Evidentemente, Pablo no está diciendo que celebremos los problemas. No que usted diga, ay, qué bueno que se muere mucha gente por la pandemia. Ay, qué bueno que esto malo no vino. No, Pablo no está diciendo que celebremos el problema, sino que celebremos lo que esto al final va a producir. Porque Dios va a hacer que esto produzca.
Esto va a producir. Quizá usted no lo ve en este momento, pero ocurrirá. Y si hay algo que yo creo con todo mi corazón, es que al final de todo esto, la iglesia de Cristo terminará fortalecida. Un avivamiento poderoso vendrá. Una de las cosas que a Dios le molesta es la falta de gratitud. Y esta situación nos ha hecho agradecer, porque teníamos cosas valiosas que hoy hemos perdido. Y como dice aquel dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y todas las cosas que estamos viviendo hoy, Dios las está usando para moldearnos. ¿Y qué forma quiere darnos Dios? La forma de Jesús, la forma de su Hijo Jesucristo. Porque usted y yo estamos lejos de parecernos al Señor. Se parece más al diablo usted, y quizás yo también. Una mala broma, por cierto, pero nos parecemos más a Adán. Nos parecemos más a nuestro papá, a nuestra mamá. ¿Cómo eran ellos? Con personas con grandes defectos de carácter. Personas que tenían arranques de ira, deseos de carnalidad, y fueron gobernados por sus deseos. Dios no quiere que nos parezcamos ni a nuestro padre, ni a nuestra madre, ni a nuestro abuelo. Dios quiere que nos parezcamos a Cristo. Y las tribulaciones permiten que eso ocurra en nosotros. Quiero leer lo que Santiago escribió en el capítulo 1, el versículo 2 y al 4 de la carta de Santiago. Santiago escribió diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, otra vez esa palabra maravillosa, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que Pablo está diciendo aquí, y Santiago también, y cuando combinamos estas verdades de ambos pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que los resultados del sufrimiento serán buenos, serán dignos de alabanza. ¿Y qué van a producir? Van a producir una vida más paciente, van a producir un carácter más maduro y van a darnos una vida llena de esperanza. Dios puede usar las dificultades de la vida para moldearnos de manera que seamos más maduros, más agradecidos, más generosos, más parecidos a Cristo. Y si hay algo que a veces nosotros olvidamos, es que cuando el Señor nos salvó para esculpir en nosotros la imagen de Jesús. No estoy yo aquí para ser feliz, ni está usted aquí para ser feliz. Estamos aquí para ser como Jesús. Y no hay otra manera de hacerlo. No hay otra forma de caminar. El sufrimiento es necesario y este momento difícil, Dios lo está usando si usted se deja. Dios lo puede usar para que usted, al terminar esto, sea más parecido a Cristo Jesús. Quiero concluir con algo que he mencionado en otras ocasiones. El doctor M.R. DeHaan escribió un libro que se llama Cosas Rotas. Y en el libro Cosas Rotas, él escribe acerca de cómo Dios usa el sufrimiento para moldear la vida de las personas. Y solo quiero leer esto y terminar. Dice el doctor Han en este libro que se llama Cosas Rotas, dice: los mejores sermones que he escuchado en mi vida no se han predicado desde un púlpito, sino en lechos de muerte. Las verdades más grandiosas y profundas de la palabra de Dios muchas veces las han revelado no aquellos que predicaron como resultado de su preparación en el seminario o su instrucción, sino aquellas almas humildes que han pasado por el seminario de la aflicción y han aprendido por experiencia propia lo profundo de los caminos de Dios. Las personas más alegres que he conocido, con algunas excepciones, han sido aquellas que han tenido menos días buenos y más dolor y sufrimiento en la vida. Las personas más agradecidas que he conocido no son las que anduvieron por un sendero de rosas toda su vida, sino aquellas que se hallaban, debido a sus circunstancias, confinadas a sus hogares, muchas veces a sus lechos, y que habían aprendido a depender de Dios como solo saben hacerlo cristianos como ellos. He observado que los quejumbrosos son generalmente aquellos que disfrutan de una excelente salud. Los que se quejan son los que tienen menos razones para hacerlo. Y esos amados santos de Dios
que han alegrado mi corazón una y otra vez con sermones pronunciados desde los púlpitos de sus lechos de enfermos, han sido los hombres y mujeres más alegres y agradecidos por las bendiciones del Dios Todopoderoso. ¿Cómo está respondiendo usted a este momento difícil de su vida? Es tiempo de dar gracias y es tiempo de aferrarse a Dios. Él no se ha equivocado y Él quiere producir en usted a Cristo Jesús. Quiere que usted lo manifieste. El sufrimiento, Dios lo está usando para moldearnos, para hacer de nosotros personas más parecidas a Él. Quiero orar por usted esta noche, porque probablemente estemos en desesperación. Quizás estamos pensando que esto quizás nos va a alcanzar y nos va a matar. Eso solo lo sabe Dios. Pero estoy más que seguro que no será así. Dios está trabajando con usted y Él no te va a abandonar. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias porque este tiempo adverso no se te fue de las manos. Tú tienes el control. Señor amado, y esta noche te ruego por cada hombre y mujer, cada joven, cada señorita que a la distancia en este momento están frente a su televisor, a su teléfono, a su tablet, están en este momento uniéndose en oración con nosotros. Te ruego por esa persona que tú la toques, que tú le des fuerzas, Señor, y que tu Espíritu Santo le hable en este momento difícil, que pueda escuchar tu voz señalándole las cosas que tú vas a ayudarle a corregir. Dales fuerzas. Tu palabra promete que así como será los días de nuestra vida, así serán nuestras fuerzas. Así como serán el número de tus días, así será tu fuerza. Tú lo prometiste y esta noche pedimos para cada uno de los tuyos que tú les fortalezcas. Que el que está cansado y agobiado pueda recibir de ti esta noche fuerzas nuevas, aliento nuevo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender que tú tienes un plan con esto. Y ayúdanos a entender que quieres llamar la atención de los que no te conocen con esto y que nosotros debemos ser los instrumentos tuyos para traerlos a ti. Ayúdanos, fortalece a tu iglesia. Te rogamos por las naciones que sufren el golpe de esta pandemia con furia. Te pedimos por Italia y te pedimos por España, por Irán. Te pedimos, Señor amado, por los Estados Unidos y por todos los demás países que sufren en este momento, por los enfermos, que tú tengas misericordia y les sanes. Te pedimos por el personal médico, los doctores, las enfermeras, Señor, por cada persona que está involucrada en la sanidad y en la restauración de la salud de los enfermos. Ten misericordia. Te pedimos por las fuerzas de seguridad, que tú también los guardes. Señor, te pedimos por El Salvador, te pedimos por esta nación, que la guardes. Que estas 9 personas que hasta el día de hoy están enfermos, contagiados con este virus, que tú les restaures la salud. En el nombre de Jesús te lo ruego. Te pedimos por el presidente, por su gabinete de gobierno, que tomen las mejores decisiones. Que tú les dirijas. Bendíceles en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tienes el control de todas las cosas, porque sigues sentado en tu trono y tú gobiernas. Gracias te damos. Descansamos en eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. No se olviden de compartir este mensaje con sus amigos y sus familiares. Compartan el link en sus redes sociales. Y también quiero invitarles para que el próximo sábado ustedes se puedan conectar con la transmisión en vivo por Instagram Live que hace el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia. Y el domingo a las 10:30 de la mañana estaremos en nuestra transmisión dominical con un tiempo de la palabra de Dios. Así que les invitamos. Nos vemos en las redes. Dios les bendiga.